bendiga mucho. Anoche llegué anoche del sur y ustedes saben, semana por medio me toca actividades en el sur, ya sea en la empresa o en el ministerio, una fundación que estamos levantando que se llama Corandeo, que es un ministerio de educación cristiana en base a una solicitud, a un pedido que hicieron los pastores de la zona de Arauco, de toda esa provincia, para ser capacitados en doctrina y enseñanza. Ya estamos terminando el módulo de hermenéutica. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? No, como que retumba. No sé, yo no tengo idea ahí. Si no, grito nomás, no hay problema. Soy malito para gritar. Bájame el guataje, como si no, yo no tengo problema, pero la idea es que ustedes estén cómodos ahí con el... ¿Sí? Está bien, perfecto. Entonces, se me olvidó, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me olvidó el primer punto. Corandeo. El corandeo, claro. Cada día se está sumando más pastores, es muy lindo. Ayer tuvimos una asistencia de cerca de 50, y eso que no eran conferencias, porque cada cierto tiempo damos las clases y después amarramos con una conferencia. Y ahí obviamente en las conferencias llega más gente, más... es bien bonito, bien edificante lo que está pasando. Qué interesante que pastores del sur tengan todo el deseo de aprender de la palabra del Señor. Y junto con eso estamos terminando el módulo de hermenéutica y ya viene el módulo de la familia. Así que adivinen qué mandar por allá investigando la familia. ¿Ah? Hermano, no tiene que adivinar, la Biblia es mala la adivinación, hermano. Bueno, vamos a estar orando entonces para escuchar la palabra del Señor. Voy a orar antes y luego vamos a dar lectura. Gracias, Señor, por esta tu palabra, por este día. Hoy día tenemos nuestra cena, el sacramento de la Eucaristía, Señor, qué cosa más hermosa poder entender y reafirmar nuestro pacto, nuestra membresía, pertenecer a la alianza matrimonial entre Cristo y la Iglesia. Hoy día nos besamos en sentido figurado con nuestro esposo. Hoy día abrazamos a nuestro esposo, cenamos con nuestro esposo, Cristo. Y eso, Señor, alimenta nuestra vida, nuestro corazón, nuestros matrimonios literales acá en la tierra, y nuestra membresía en la iglesia, y nuestro llamado a servir en este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy día voy a hablar de Éxodo 5, continuamos con el estudio de Éxodo. Ruego que por favor abran sus Biblias en Éxodo capítulo 5. ¿Sí? Voy a leer la Reina Valera, que generalmente es la que me gusta mucho, salvo en estudios bíblicos, en grupos en casa, ahí ocupo la NBI. ¿Sí? Reina Valera, Éxodo capítulo 5. Si no saben dónde está Éxodo, de Génesis, luego viene Éxodo. Ahora, si quiere hacerla más difícil, se va por el la vuelta a la Biblia, se va con Génesis y después Éxodo. También es una forma de llegar. Ok, en Éxodo capítulo 5... vamos, es todo el capítulo donde hay 3 puntos que vamos a aprender hoy día, 3 puntos de todo el capítulo, pero dado que es bastante largo, no voy a leerlo, sino sencillamente me voy a remitir a contar el contenido de Éxodo capítulo 5 y leer un par de versículos que van a ser determinantes y son centrales para la comprensión del mensaje. La palabra del Señor dice así en Éxodo capítulo 5: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Luego, por favor, solicito que bajen al versículo 22, que es el último versículo, penúltimo, y dice así: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Este sermón lo titulé Todos
Todos tenemos o pasamos en la vida por un Éxodo 5. Este es tal vez uno de los capítulos más tristes. Han habido otras historias más tristes en la Biblia y en la vida de Moisés, ya que estamos centrados en Moisés, pero esto es un capítulo muy triste. Nosotros veníamos hablando de una serie de éxitos, de manifestaciones, de señales, de prodigios y de milagros. Veníamos hablando de eso, de cómo a pesar de la incredulidad, la cobardía, la falta de valentía y de coraje de Moisés de obedecer a Dios, sin embargo Dios vence, porque Dios siempre vence, ¿cierto? Y ese es uno de los grandes puntos del calvinismo, que es la gracia irresistible. Es tan grande el poder, la dulzura, la gracia del Señor que no podemos resistirnos. Nuestra carne al final debe doblarse y obedecer y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Es más, en medio de esta situación ocurrió en medio de casi un avivamiento. Por eso cuando vienen las pruebas, las dificultades en nuestra vida, a esas yo las llamaría, estoy viviendo mi Éxodo 5, cuando las cosas no salen a pesar de las supuestas promesas de Dios o a pesar de la obediencia de nosotros los creyentes. Si tú vas conmigo al capítulo 4, los últimos versículos, era la mejor ocasión para empezar un ministerio. Es como cuando alguien comienza con los bríos, con la fuerza, un ministerio, una nueva iglesia, un matrimonio, una empresa, un negocio. Miren lo que había sucedido unos días antes. En el versículo 28 del capítulo 4 dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, dice, creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ese es el contexto. Que eran las mejores noticias, el mejor momento, como cuando el pueblo cree la palabra que se predica, como cuando el pueblo está contento, está feliz. Dice que se inclinaron y adoraron. Qué cosa más hermosa. Yo creo que toda iglesia debe tener ese fin. Ese debe ser el objetivo: glorificar a Dios, servir a Dios, ¿cierto? Y gozarnos en Él para siempre. Amén. Pero apenas comienza su ministerio, Moisés se encuentra ya con la oposición. Apenas vienen, por así decirlo, como cuando predicaba el domingo pasado, que enviaron a Pablo y a Bernabé a predicar con imposición de manos y con todo el ánimo y la fuerza de la iglesia de Antioquía. Empezaron a predicar y vino la oposición. Así también vino la oposición. Amén. Inmediatamente vino la oposición. Y por eso yo quiero hablar en este sermón de 3 puntos. El corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Qué disposición tenemos nosotros en nuestro corazón y cómo estamos hechos? Mire lo que dice la Escritura, volviendo a leer el mismo versículo, que llega Moisés, llega Aarón, entran a la presencia de Faraón y le dicen: el Señor dice esto. Ellos no van en su nombre, ellos van en nombre de Dios. Muchas veces, como nosotros lo hacemos, todo lo hacemos en nombre de Dios, para la gloria de Dios, y desatan la palabra o anuncian la palabra: dejaré mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Sin embargo, Faraón responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Aquí nosotros encontramos la primera característica, que el ser humano tiene un corazón duro para con Dios. El ser humano tiene un corazón duro para con Dios porque no quiere a Dios. Porque la palabra, tanto de Moisés como de Aarón, era, en otras palabras, Faraón suelta el control. Faraón deja el poder. Faraón, tú no eres Dios. Estamos en un contexto, en una época donde Faraón era adorado como Dios, era visto como Dios, era considerado como Dios. Por lo tanto, no era un ser humano común y corriente, era un ser divino a los ojos de todo Egipto. Y aquí aparecen 2 hombres realmente con la palabra del Señor. Aquí la realidad es una realidad no del hombre contra otro hombre. Aquí hay 2 principios espirituales que luchan entre sí.
Por eso el problema que luego viene a Moisés y a Aarón y el problema que se acarrea a todo el pueblo es un problema, es un asunto de raíz espiritual. Y aquí la palabra acepta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? El ser humano no es solamente un ignorante de Dios, sino que es una ignorancia voluntaria. Porque aquí está diciendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y la declaración es lapidaria: yo no conozco a Jehová. Esa palabra "yo no conozco" nada tiene que ver con un elemento informativo, con un tema de que no tengo conocimiento de Dios. Aquí claramente se revela un corazón mentiroso, que incluso niega la existencia de Dios, sabiendo que hay un Dios todopoderoso. Dice Salmo 14:1, dice el necio: en su corazón no hay Dios. Y ojo, cuando dice necio, no está hablando de personas falta de neuronas. No está hablando de personas que no alcanzan a comprender en un alto grado intelectual razones para la existencia de Dios. En la Biblia la palabra necio tiene que ver con: a pesar de la evidencia que la naturaleza te arroja, que tu conciencia te habla, que hay un Dios todopoderoso, es necio aquel que quiere negar esa evidencia o no hacer caso, o hacer caso omiso al grito de Dios, de que es real y que tú no eres Dios, que yo no soy Dios. Por eso aquí nosotros podemos encontrar en breves palabras la depravación total, desobedecer la voz de Dios, desobedecer el mandato de Dios. Y sencillamente aquí encontramos el eco del huerto del Edén, cuando viene la serpiente y le dice a la mujer: ¿con que Dios dijo no comáis de todo árbol del huerto? Sí, le dice la mujer, Dios dijo que no hay que comer, ni le tocaréis. Le dice la serpiente: mentira, porque el día que tú comas como él, comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a ser como él, vas a ser como Dios. Y escucha esto: sabiendo el bien y el mal. Esa palabra, nuevamente, sabiendo el bien y el mal, no es un poder intelectual solamente de discernir, sino que también de determinar. En otras palabras, la oferta de Satanás, la oferta de la serpiente a Adán, a Eva y a todos nosotros, es que nosotros podemos ser dioses, podemos ser jueces, podemos ser los árbitros finales que determinarán lo que es bueno y lo que es malo. Por eso aquí había un profundo desafío al corazón de Faraón. Y por eso cuando el Evangelio confronta tu vida, te llama al arrepentimiento. No es solamente que te arrepientas de que tienes malos pensamientos, o que mentiste, o que robaste, o que somos flojos, o que maltratamos a nuestra esposa, o que no somos justos, o un montón de pecadillos. El Evangelio va más a la raíz del corazón humano, que es: déjate y arrepiéntete de creerte tu Dios, de sentirte tú como el Dios, el único soberano que puedes mandar, que eres la guinda de la torta, o que tú eres el sol que está dentro del sistema solar. El Evangelio dice que hay solamente un Dios y que no hay más Dios. Y eso no es un mensaje solamente a los pueblos paganos que tienen muchos dioses. Tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, cuando yo no oigo la voz de Dios. Por eso la declaración es: no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, el ser humano, escúchame bien esto y puedes anotarlo, no tiene un problema con Dios de evidencia, sino que tiene un problema de obediencia. Ese es el problema. Y si tú no me crees, ándate conmigo a Romanos capítulo 1. Y aquí nosotros vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, luego vamos a volver, versículo 18 en adelante, capítulo 1, versículo 18 en adelante. El apóstol Pablo es enfático y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí yo creo que Pablo también estaba pensando no solo en el huerto del Edén, sino que Pablo también estaba pensando en estos hombres que detienen con injusticia la verdad. Estaba pensando en Faraón,
en Nimrod, en todos los que crearon la Torre de Babel para hacer su nombre. Y yo creo que es la constante de todos nosotros, que no solamente cometemos injusticias y actos impíos, sino que también detenemos con injusticia incluso la verdad del Señor. ¿Cuál verdad? La verdad de que Él es real. Y yo sé que tú sabes que Él es real. Porque mira la naturaleza, mira la creación. Esto no pudo haber salido de una sencilla explosión como un Big Bang, que solamente eso le dio vida y armonía y equilibrio al universo, a tu vida. Mira la maravilla de tu cuerpo, cómo está desarrollado, cómo está pensado. Si tú crees que tú sencillamente eres un accidente del universo, te informo que estás negando que hay un diseño. Mira tu código, tu diseño genético. Si hay un diseño, si hay un código, ¿quién te diseñó si tienes un diseño? Si tienes un código y hoy día lo estamos decodificando, la pregunta es, ¿quién lo codificó también? No seas rebelde a la verdad de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso nos dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es más manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha revelado. El ser humano no tiene problemas nuevamente de evidencia. El ser humano tiene problemas de obediencia porque niega, se cierra al mirar el universo, la armonía, el fin, el propósito, el diseño, incluso los grandes principios de justicia por los que tú luchas, por la verdad, por la justicia, por la honestidad. ¿De dónde los sacaste? ¿Quién te los enseñó? Todo eso viene impregnado en la naturaleza del ser humano, porque Dios, nuestro Dios moral, puso una moral en nosotros también. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, mira, y aquí lo dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Cómo pueden ser entendidas? Por medio de las cosas hechas, de modo, léalo conmigo todos, de modo que no tienen excusa. Cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y qué pasa con esos pueblos paganos? ¿Qué pasa con esos pueblos donde no llegaron los misioneros? ¿Qué pasa con esos pueblos donde nunca llegó un evangelio de Juan, un tratado de las 4 o las 5 leyes espirituales, donde no llegan ondas de televisión? Bueno, Dios también los juzgará en base a sus conciencias, pero ninguno de ellos va a poder decir, yo era ateo, yo no te conocí a ti ni a tu pueblo, como lo hizo Faraón, porque no tenía evidencia. Y Dios le va a mostrar las estrellas, Dios le va a mostrar el sol, Dios le va a mostrar la luna, Dios le va a mostrar las estaciones del año, las migraciones, cómo de manera tan exacta se mueven los animales cuando vuelan de un lugar para otro, o los cardúmenes de peces, o el salmón que vuelve a su mismo lugar donde nació. Dios mostrará tu cuerpo y te dirá, ¿no tenías información de que yo te diseñé? Versículo 21, incluso ese faraón podía también conocer a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no tal vez como redentor, no tal vez no lo conocía como salvador, eso está más que claro, no lo conocía como redentor, no lo conocía como el Mesías, pero sí lo conocía como creador. Dice, así toda la rebelión es esta del ser humano. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí está el sentido. Nuestro problema no solamente es que hemos hecho cosas malas, sino que muchas veces las cosas malas son sencillamente el producto, el resultado de que somos dioses para nosotros mismos y nos rehusamos a reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso el llamado del arrepentimiento es no solamente arrepentirte de cositas malas que hayamos hecho, que a todo esto no son cositas malas, son grandes cosas porque hemos violado a un gran Dios, la ley y el pacto de un gran Dios, sino que lo peor de todo es que nos hemos tornado dioses a nosotros mismos. Sí, hermano, y por eso necesitas un Salvador. Estás en serios problemas con Dios.
Estás en serios problemas con Dios, con el Creador de los cielos y de la tierra. Y por eso Él envió a Jesucristo, para morir por nuestra rebelión, para morir por todos los pecados que hayamos cometido, porque solamente de esa forma habrá armonía en el universo, habrá armonía en tu vida, en tu matrimonio, y todos esos conflictos internos que tienes de depresión, de tristeza, de amargura, es porque no estás encajado en Dios, es porque no estás ocupando tu lugar en Dios. Vuelva al Señor y tu sed se acabará. Vuelva al Señor y estarás en paz con Dios de una vez y para siempre. Porque sabes que en Él hay reconciliación y profunda paz. Amén. El Señor nos llama hoy día. Y ese era el llamado a Faraón. Y esa es la segunda. Volvamos nuevamente a Éxodo capítulo 5. Creo que me voy a quedar con el punto número 1 del sermón, como tenemos Santa Cena. Y ese es el llamado. Volvamos a Éxodo capítulo 5. El corazón. Y no me vengan a mí con el libre albedrío. El libre albedrío sencillamente es una excusa del ser humano. Por eso tú no necesitas del libre albedrío para escoger a Dios. Necesitas a Dios para escoger a Dios. Necesitas a Cristo para escoger a Cristo. Necesitas del Espíritu Santo. Tú no necesitas una ayudita de Dios. No necesitas una ayudita del Espíritu Santo. Si tú hoy día quieres realmente estar a cuentas con Dios, con ese Dios que hemos ofendido, a pesar de la evidencia que ese mismo Dios te ha dado, hoy día necesitas profundamente el nuevo nacimiento, nacer otra vez de lo alto. Y si te arrepientes, el Señor te recogerá con grandes misericordias a pesar de nuestra rebelión. Amén. Porque el testimonio es vivo en Cristo Jesús. Amén. El que a mí viene, no le echo fuera, dice la Escritura. Él te llama hoy día a que le entregues tu vida y tu corazón. Amén. Para que puedas tener esa paz profunda. Amén. En tu vida. Hoy día me llama a mi iglesia y te llama a ti a que nos arrepintamos hoy día. ¿Cuáles son esos faraones que se levantan en nuestro matrimonio? ¿Cuáles son esos faraones que tenemos en la iglesia, que tenemos en la empresa, que tenemos en nuestra intimidad sexual? ¿Cuáles son esos faraones que se cruzan entre nuestros hijos y nosotros cuando se paran y dicen: no obedeceré, no serviré? Es más, quien no ama a Dios, quien no conoce a Dios, no conocerá al pueblo de su Dios. Lea lo que dice. Declara Faraón: yo no conozco a Jehová, número 1, y número 2, ni tampoco dejaré ir a Israel. Obvio, el que no ama a Dios no amará a la iglesia de Dios, porque es de Dios. El que no conoce a Dios no conocerá a los hijos de Dios. Lo hicieron con el maestro, lo harán también contigo. Cuando hoy día vemos que se levantan estos faraones persiguiendo a la iglesia de Cristo, no es solamente porque se odia a la iglesia de Cristo, si es por la lógica consecuencia de que somos sus discípulos, somos la generación del pueblo de Dios, somos la simiente santa y bendita de Dios. Pero el Señor ha prometido ser fiel y protegernos. Él edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. El Señor defiende a su pueblo, el Señor defiende a su iglesia, el Señor te defiende a ti. Cuando en lugar de confiar en tus faraones, confías en tu Señor se levantará a aquellos que te persiguen y les dirá: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tienes un Dios que tiene todo bajo control. Amén. Que gobierna tu vida. Amén. Que gobierna tus hijos, que desea bendecir tu matrimonio, tu trabajo. ¡Qué bendición más grande! Pero también, como segundo punto, ya que he más o menos manifestado y revelado el corazón del hombre, también quiero hablar del corazón y la situación y la vida de los creyentes, de los cristianos. El cristiano siempre le irá bien. El cristiano irá de éxito en éxito, como dicen en algunas iglesias por ahí: bendecido, prosperado y en victoria. No, a veces no siempre. Es más, cuando tú decides poner tu corazón al servicio de Dios, van a venir los problemas.
pasarás por un Éxodo 5. Si tú lees todo el capítulo de Éxodo 5, te vas a dar cuenta que Faraón incrementó las cargas y las pruebas sobre el pueblo de Israel. No solamente abusó de ellos o los explotó laboralmente, sino que también después que lo visitan, cuando obedece Moisés, cuando obedece a Aarón y le piden a Faraón que deje ir al pueblo por 3 días. Por 3 días. Y tú y yo sabemos que no eran 3 días para salir a adorar, sino que era para siempre. Pero aún así, ni 3 días es capaz de conceder la naturaleza humana, la carne humana. Ni siquiera 3 días son capaces de concederle, al menos por un tiempo, que Dios sea reconocido. El corazón humano es tacaño, es duro, se ha forjado enemigo de Dios. No quiere a Dios ni siquiera por 3 días. ¿Te imaginas? Hubieran dicho: no queremos ir, nos vamos a la tierra prometida que Dios ofreció a Abraham, Isaac y Jacob hace más de 500 años atrás. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Así es la dureza del corazón humano. Pero yo te pregunto, ¿qué esperabas tú de Moisés? ¿Qué esperabas tú de tu vida como cristiano? ¿Crees que todo es de dulce? ¿Todo es bilsipap? ¿Todo es un mundo de fantasía? Mira las 2 actitudes que tuvieron Moisés y Aarón. Número 1, hicieron lo correcto. Versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esa debe ser la actitud de todo cristiano. Ir en el nombre del Señor, actuar en el nombre del Señor. Amén. Pero después, cuando Faraón escuchó, en obediencia de Moisés, en obediencia a Aarón, escuchó, y su corazón se tornó más y más duro. ¿No te ha pasado que quieres hacer lo correcto? Y ves más dureza en el trabajo, más dureza en tu familia, más dureza en tus hijos. Se cierran más y más las puertas y tú dices: pero Dios, estoy tratando de hacerlo bien. Si bien es cierto que no somos perfectos, porque nos equivocamos y fallamos. Dice: ¿en qué me estoy equivocando? ¿En qué estoy fallando? Me dijeron que si te obedecía me iba a ir bien, pero estoy viendo que se están cerrando las puertas. Faraón se burla de nosotros. Faraón incrementó más trabajo sobre nosotros. Faraón dio la orden de que incluso a nuestros obreros ya ni siquiera se les dé paja, sino que ahora ellos mismos, en vez de empezar a trabajar a las 5 de la mañana para construir sus pirámides o todas sus construcciones, ahora ellos tienen que levantarse más temprano para ir al campo y sacar la paja y la hierba y con ellos hacer la base y el fundamento para ir construyendo todo el imperio de Faraón. Se han incrementado más las pruebas, pastor, desde que estoy yendo a la iglesia, desde que estoy buscando al Señor, desde que estoy orando, desde que he decidido en mi corazón servir a Dios y obedecer a Dios. No veo la mano de Dios en mi vida, todo lo contrario. Mis negocios van de mal en peor. Es más, pero mira cómo responde. Mira lo que sucedió. Frente a la obediencia de Moisés, frente a la obediencia de Aarón, incluso hasta el mismo pueblo, el pueblo que unos días antes estaba adorando y cantando en avivamiento porque vieron las señales de Moisés y vieron las señales de Aarón y vieron que Dios estaba con ellos, ese mismo pueblo, mira lo que le dice. Ándate ahora conmigo al versículo 19 del mismo Éxodo 5. Entonces, versículo 19 del mismo capítulo 5. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, dado todas las noticias y las malas noticias de explotación y de despotismo y de tiranía de parte de Faraón, que los mandaron a trabajar más. Entonces, estos capataces, hijos de Israel, que habían estado cantando y alabando al Señor, y sí, Moisés, estamos contigo, aleluya, sí, avivamiento, avivamiento, esos mismos decidieron ir a comunicarle este mensaje a los hombres de Dios. Y encontrando a Moisés, versículo 20, ya Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables, nos habéis hecho abominables. Ahí la palabra en hebreo es hediondos.
malolientes, sucios, asquerosos, putrefactos. En otras palabras, hoy día, si por último Faraón y Egipto nos miraban como ciudadanos de segunda categoría, hoy día nos miran como verdaderos perros, como verdaderos animales. O sea, Moisés, Aarón incrementaron el odio hacia nosotros. Y no creas, hermano, que con lo que está pasando en este mundo, con todas las leyes que están saliendo, no creas que la gente va a tener mejor opinión de ti. No creas eso. No creas que mientras más manifiestas tu fe cristiana y te tornas firme en tus valores y principios cristianos, no creas que en tu trabajo o en tu negocio o en donde quiera que estés vas a recibir el aplauso de la gente. Todo lo contrario, te van a mirar como una leprosa, como un leproso, te van a mirar como un chiflado, como un rayado. Y a eso agrégale todos los conceptos que los supuestos pluralistas y tolerantes emplean en contra de nosotros: patriarcal, machista, cristiano, medieval, ¿qué más? Falocéntrico, ayúdeme, intolerante, retrógrado y cuánta cosa. Se elevará la Inquisición humanista, progresista en contra de aquellos que decidimos servir al Señor. Es más, que le dijeron, le enrostraron esos mismos capataces. Se acobardaron. Espero que tú no seas un capataz en esta iglesia. Espero que usted no sea un capataz que desconozca las promesas del Señor y se olvide del pacto de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Espero que usted no caiga en el juego, porque el juego de Faraón era un desprestigio en contra de los hombres de Dios, de Aarón y de Moisés. El juego era este: ¿quieren salir a adorar? Entonces hagamos una estrategia para que el pueblo se levante no en contra mía, sino en contra de los hombres de Dios. Y ese será el trabajo, el desprestigio. Cada vez que usted oiga una voz, una sugerencia, un consejo, una palabra que va en dirección a desprestigiar a los hombres de Dios, usted cayó en el juego de Faraón. Mire Jehová, versículo 21, sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Fatalistas, incluso fatalistas, por el liderazgo de ustedes. Desde que ustedes llegaron, ahora todo se echó a perder. ¿Y qué habían hecho ellos? ¿Qué había hecho Moisés y Aarón? Obedecieron a Dios. No siempre te va a ir bien cuando obedeces a Dios. Va a haber oposición, va a haber tribulación, van a haber pruebas, va a llegar la enfermedad, va a llegar el desprestigio, el descrédito. Lo hicieron con tu maestro, lo harán contigo. Pero a diferencia de un réprobo, de un hombre con un corazón endurecido como Faraón, que dijo: no conozco a Dios e incrementaré y no dejaré que el pueblo de Israel vaya a adorar, el Hijo de Dios no se aleja de Dios. Su fe no tambalea como la de los capataces. Miren lo que hicieron ellos en medio de tan mala noticia, en medio de un debut y despedida, en medio de su primer fracaso ministerial. Váyase conmigo al versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová. ¿A quién se volvió? A Jehová. Hablaba en la semana con un matrimonio acá y leíamos cómo nos éramos ministrados en el Salmo 73. Cómo Asaf se perdió y se perdió y se perdió y se perdió Asaf, todo enredado. Él confesaba que Dios era grande, pero estaba metido y en conflictos, en complejos, en peleas internas. Dice, pero hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Es un corazón que vuelve a Dios, que te dará la claridad y la paz. La paz no está en las pastillas para dormir, no está en refugiarte en un deleite y en un placer oculto. La paz no vendrá de evadir o de caerte en la autocompasión. La paz está en el príncipe de los pastores. Amén. En el príncipe de paz, en Jehová Shalom. Cuando tú te encuentras así de cuestionado hoy día, con pruebas y dificultades, y ves que se han levantado faraones en contra tuya,
Vuelve a tu Señor. Amén. Uno decía, no conozco a Jehová. Y hay otro que decía, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? No murmures contra Dios. No levantes tu palabra contra Dios. Pero sí, quéjate. Te puedes quejar. Una cosa es que alguien diga, ¿por qué me trajiste aquí? Desde que llegué aquí me ha ido mal. Y otra cosa es que esa bebita que está en tus brazos llore y te diga, mamita, me duele la guatita. Tenemos un Dios poderoso, un papá celestial. Amén. Un papá celestial, y precisamente el propósito de toda prueba, ya estoy terminando, discúlpenme, el propósito de toda prueba en ti no es que demuestres lo bacán que eres, lo libertador que eres, sino para que descubras que eres débil, que usted no tiene el control, que usted no es Dios. Pero Dios ha prometido en tu debilidad levantarte, porque te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los que lloran, porque ellos serán consolados. En medio de la crisis y de la tribulación, a los hijos de Dios les está esperando gloria y gracia abundante del Señor para nosotros. Porque desde que yo vine a Faraón, y le está contando, cuéntale al Señor. Cuéntale al Señor tus necesidades, tus tristezas. En otras palabras, Señor, desde que empecé, estaba tan tranquilo en el desierto. Estaba tan tranquilo y te dije como 5 o 6 veces que no quería ir. Te hago caso. Debut y a todos me están tirando piedras. Pero mira el corazón de Moisés. Un Moisés que decía, no voy a ir, como Faraón, muy similar a Faraón. Ahora mira cómo se enternece el corazón del hombre que se acerca a Dios. Y vemos un tipo de Cristo del versículo 23. Como él, de ser un hombre indiferente, de un hombre que no quería ir, de un hombre que presentó 1000 excusas. Mira ahora cómo empieza tenuamente a levantarse el corazón. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. No está hablando de él. No dice estoy sufriendo. ¡Aleluya! No dice yo soy el que está afligido. Dice este pueblo está afligido. Si quieres que yo sufra, sufro. ¿Cuántos papás no decimos eso? Dice Señor, no te la lleves a ella, llévame a mí. Que no le pase nada a mis hijos, que me pase a mí. Ese es el modelo de Cristo. Él vino aquí y dijo que no sufran ellos. Soy yo, Señor. ¿Y tú no has librado a tu pueblo? Se lo está presentando como un reclamo, pero humilde y sencillo. Dijiste que iba a librar. No lo has librado, Señor. Pero cuán diferencia hay en el corazón de Faraón. No conozco a Dios. No dejaré salir a este pueblo versus este hombre transformado por Cristo, por el poder de Dios, diciendo, Señor Dios, ¿por qué afliges a tu pueblo? Señor Dios, ¿dónde están tus promesas? Señor Dios, aquí estoy, yo te conozco y porque sé que te conozco, tú harás una obra. Amén. El verdadero cristiano no se aleja. El verdadero cristiano se acerca más y más al Señor en base a las promesas, porque sabe que tiene promesas. ¿Tiene problemas? Pero tienes más promesas para tu vida. La presencia del Señor prometida para ti siempre. Y tercer y último punto, que solamente lo voy a leer para que saques tus conclusiones. Capítulo 6, versículo 1. Un versículo después. Da un versículo. El tercer punto y final, Dios lo escuchó. Mira lo que le dice el Señor.
Jehová respondió a Moisés, después de esa oración ya en tanta desesperación, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y esta es la palabra para ti hoy día. Tómala o déjala. Ahora verás lo que Dios va a hacer contigo. Ahora verás. Dios nunca dejará una oración sin responder. Amén. Dios nunca dejará a su pueblo. Dios nunca te abandonará. Amén. Ahora verás. Ahora verás lo que el Señor hará con ustedes, pueblo de Dios. Ahora verás. Gracias a la intercesión de nuestro amado Señor Jesucristo, su pueblo del pacto. Y el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. También tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Tomad de ella todos. El Señor hoy día pone esta mesa y nos invita a servirnos. ¿Quién me ayuda a correr esto para que los hermanos me ayuden después a sacar? Como usted diga, aquí mejor porque así pasan los hermanos y retiran y se van. ¿Así está bien? Con el hermano Alexis y el hermano Antonio. ¿Dónde está Antonio? Y el Señor entregó su cuerpo por nosotros, molido y partido, para que pasemos por alto la peor aflicción de todas, la del justo juicio del Señor. Pero junto con esto también alimenta nuestro cuerpo. Alguien dijo, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y hoy día comeremos de Cristo, de su carne, de su sangre. Y con esto pasamos a ser una sola carne con Él, como en el matrimonio. Esposo y esposa son una sola carne. En Cristo la iglesia pasa a ser uno con Él. Y a través de este alimento, de este acto de amor, entramos o renovamos y confirmamos nuestra alianza. Esto es como el aniversario. Cada Santa Cena. El bautismo es una vez en la vida. No lo vuelves a repetir. La Santa Cena sí. El matrimonio es una vez en la vida. Pero lo vas renovando. Renuevas tu pacto. Renuevas tu alianza. Y por eso yo invito a todos aquellos que han hecho una alianza con Cristo, de entregarle su vida, su corazón y su familia, que pasen a renovar su alianza y decir, estoy dispuesto, Señor. Rechazo de mi vida a los faraones y vengo ante ti, aunque esté pasando por las peores pruebas, porque sé que tú oyes mi oración. Una sola advertencia, la Escritura dice que cualquiera que come y bebe sin discernir el Cristo, sin querer a Cristo en su vida, si lo haces como un rito externo, religioso, sin sentido, si no ves a Cristo, si Cristo para ti no es tu esperanza, si Cristo para ti no es tu alimento, no lo hagas, porque comes y bebes juicio. Pero si tú dices, soy tan miserable, soy tan pecador, soy tan dependiente, Dios, no tengo fuerzas ni para agradarte, ni para salvarme a mí, pero he entendido que en ti hay amor, estás invitado a pasar también. Amén. Del cuerpo de la sangre de nuestro Señor. Pasen, por favor, por familias, a retirar. Y los presbíteros declarando el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y vuelven a sus asientos. El cuerpo de Cristo también.
Vamos a orar. Gracias. Señor, bendigo a Cristo, su vida, que tu presencia, Espíritu Santo, toque su corazón. Que laves todos sus pecados y le muestres tu amor tan profundo por él como nadie lo ha amado, Señor. Haz una obra nueva, así como en todos nosotros. Le aceptamos a este hermano en esta comunidad de gracias, Señor. Y que séllalo con tu Espíritu Santo. Y que las más grandes bendiciones desde la redención, Señor, fluyan sobre él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sáquelo nomás. Eso. Y se va a sentar con su hermano. Eso. De verdad que sí, voy a Adelante. La sangre de Cristo derramada por ti. La sangre de Cristo Amén. derramada por ti. Amén. El cuerpo de Cristo partido por ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Comamos entonces y participemos. Que cada vez que comemos de este cuerpo, nos estamos alimentando nuestra alma de Cristo. Pero también reconozco a mi hermano, como mi hermano, que es miembro de ese cuerpo también. Recibe el cuerpo. Tome su copa también. Alguien dijo, un ex borracho que se había convertido al Señor, dijo, antes yo bebía para olvidar. Ahora bebo esta santa cena para nunca olvidar el amor de Dios por nosotros, de que un día Él viene por nosotros. Reciba. Amén.
¿Y cómo estamos? Te pido que ores por tu hermano que está al lado, así tal cual. Que empieces a orar por él, bendícelo. Pregúntale si tiene una necesidad, si necesita algo, enfermedad, trabajo, familia. Sí, no quiero ver a nadie solito. Ahí está nuestro hermano José Cantillana solito. ¿Quién se puede acercar a José? Por favor, eso, que anda a orar por nuestro hermano José. Bendígalo, bendígalo. Hay una alabanza, pero solo si quieren. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y recibimos la bendición final de apostólica. Me gusta la de Romanos 16:20. ¿La conocen? Sí, ella se la sabe. Y el Dios de paz, levante la manita, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Amén.